Hola, ¿qué tal amigos? En el presente video vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria que aparece en pantalla. En este punto del curso ustedes han estudiado dos tipos de ecuaciones, ecuaciones de variables separables y ecuaciones homogéneas. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál de estas dos ecuaciones o de estos tipos de ecuaciones es la ecuación que pretendemos resolver. Para ello, lo primero que hacemos es reescribirla en su forma normal. La forma normal de la ecuación que pretendemos resolver es esta que acaba de aparecer en pantalla. Ustedes pueden comprobarlo en su casa y verificar que todo está correcto. Una vez que ya la tenemos en su forma normal, analizamos la expresión que nos quedó en la parte de la derecha de nuestra igualdad. Al analizarla podemos identificar que nuestra ecuación no es de variable separable. Una vez identificado eso, pasamos a comprobar si es de tipo homogéneo. Para ello, hacemos una función de dos variables, f de x, y, igual a la expresión que teníamos en el lado derecho de nuestra igualdad. Vamos a copiarlo acá, a partir de las herramientas que tiene esta aplicación, y vamos a comprobar si una vez escrita esta expresión como una función de x, y, esta función es homogénea de grado cero. ¿Y cómo se comprueba eso? Pues se comprueba sustituyendo o reemplazando, en vez de tener x, a x, y en vez de tener y, a y, donde a es una constante. Si hacemos esa sustitución, entonces la expresión nos quedaría ax al cuadrado menos 6 por ay al cuadrado, todo eso sobre 3ax por ay. Como podemos observar, en el numerador nos resulta a al cuadrado x al cuadrado menos 6 al cuadrado y al cuadrado. Vamos a escribirlo mejor, y al cuadrado. Todo eso sobre 3 por a al cuadrado, aquí teníamos a por a al cuadrado, x y y. En el numerador tenemos un factor común, que es a al cuadrado, que multiplica a x al cuadrado menos 6y al cuadrado. Y en el denominador podemos reescribirlo de esta manera, a al cuadrado por 3xy. Entonces, f de ax, ay es igual a la 0 por f de x, y. Y con eso concluimos que nuestra ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, dado que la función f de x, y es una función homogénea de grado cero. Una vez que identificamos que nuestra ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, o como se conoce en algunas literaturas como una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos, realizamos el siguiente procedimiento. Sustituimos a nuestra variable dependiente y igual a una nueva variable b por x. Y si pretendemos hacer esa sustitución, entonces debemos también sustituir la derivada de y. Y si y es igual a una variable b por x, entonces la derivada de y va a ser igual a la derivada de este producto, que no es más que b más x por la derivada de b con respecto a x. Sustituimos lo anterior en nuestra ecuación diferencial, y nos resulta lo siguiente. En vez de tener la derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo, vamos ahora a tener esta expresión b más x de b de x. Entonces escribimos b más x por db de x igual ahora a la expresión que teníamos inicialmente, pero en vez de tener a y, vamos a colocar b por x. Entonces tendríamos x al cuadrado menos 6 por y al cuadrado, es decir, bx al cuadrado, todo eso sobre
3 por X por Y, pero Y ahora es B por X. Una vez que tenemos eso, ahora proseguimos a simplificar. En el lado derecho, pues nos resulta X al cuadrado menos 6X al cuadrado B al cuadrado sobre 3X al cuadrado por B. Podemos ver que en el lado derecho hay un factor común que es X al cuadrado y queda X al cuadrado por 1 menos 6B al cuadrado, todo eso sobre 3X al cuadrado B. Y allí podemos hacer la siguiente simplificación. X al cuadrado se cancela con el X al cuadrado del denominador con el del numerador. Y entonces podemos concluir en este paso, a partir de la sustitución, que B más X de B de X va a ser igual a 1 menos 6B al cuadrado sobre, vamos a escribir un poquito mejor eso, sobre 3B. Para resolver esta última ecuación, vamos a reescribirla en su forma normal. Al reescribirla en su forma normal nos resulta X por dB de X va a ser igual a 1 menos 6B al cuadrado sobre 3B menos B. Al efectuar la resta que se encuentra en el lado derecho, obtenemos que eso es igual a 1 menos 6B al cuadrado menos 3B, todo eso sobre 3B. Lo que quiere decir que X por dB de X es igual a 1 menos 9B al cuadrado sobre 3B, que es lo mismo que decir que dB de X o la derivada de B con respecto a X es igual a 1 menos 9B al cuadrado sobre 3B por 1 sobre X. Y ya obtenemos nuestra ecuación en su forma normal. Al obtenerla en su forma normal nos damos cuenta que nos resultó una ecuación de variables separables. Observe que en el lado derecho tenemos el producto de una expresión que depende de B exclusivamente por una expresión que depende de X también de forma exclusiva. Por lo tanto, para resolver esta ecuación vamos a necesitar recordar cómo se resuelve una ecuación de variables separables. Hacemos la separación de variables y nos resulta 3b sobre 1 menos 9b al cuadrado de b igual a 1 sobre x por dx. Integramos en ambos lados de la igualdad, en el lado izquierdo y en el lado derecho, y vamos a efectuar cada una de esas integrales por separado. A esta integral del lado izquierdo vamos a llamarla la integral 1 y la integral del lado derecho vamos a llamarla la integral 2. Y vamos a efectuar cada una de ellas por separado. Ahora bien, la integral 1, que es igual a 3b sobre 1 menos 9b al cuadrado de b, se realiza a partir de sustitución. Realizamos que u es igual a 1 menos 9b al cuadrado, entonces du es igual a menos 18 b de b. Al efectuar la sustitución obtenemos acá 1 menos 1, vamos a escribirlo
una mejor forma, tenemos menos 1 sobre 18 por la integral de 3 de u sobre u. Esto es igual a 1 sobre 6 por logaritmo natural de u más c. Lo que quiere decir, por lo tanto, que 1 es igual a menos 1 sobre 6 por logaritmo natural de u, que viene siendo 1 menos 9b al cuadrado más c. Ahora, para efectuar la segunda integral, o la integral número 2, es mucho más fácil, se hace de forma inmediata, que es la integral de 1 sobre x. Y eso es igual a logaritmo natural de x más c. Una vez ya integramos ambos lados de nuestra igualdad o de nuestra ecuación, nos queda simplemente escribir el resultado. Por lo tanto, tenemos que menos 1 sobre 6 logaritmo natural de 1 menos 9b al cuadrado es igual a logaritmo natural de x más c. Y esa sería nuestra respuesta. Sin embargo, nuestra variable original no son b y x, sino y y x. Entonces, dado que inicialmente sustituimos a y por b por x, entonces b es igual a y sobre x. Sustituyendo eso, nos resulta que la solución es igual a 1 sobre 6 por logaritmo natural de 1 menos 9. Ya no tendremos a b al cuadrado, sino tendremos y sobre x al cuadrado igual al logaritmo natural de x más c. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial, sería una función en su forma implícita.